todos y todes vamos a hablar en lenguaje inclusivo hoy. Hoy vamos a hablar de paz, vamos a hablar de justicia transicional, pero yo no les voy a contar sobre el proceso de paz, yo no les voy a contar cómo se hizo, porque eso ustedes ya lo saben. Eso es un tema que ya trasnochado, trillado. Eh, yo quiero hablarles del sistema de justicia transicional, de qué es y hacerles como una contextualización del mismo. Pero pues como siempre a mí me gusta empezar con mis preguntas. Y estas tres preguntas de presaberes vamos a obviarlas porque yo quiero preguntarles algo. Y quisiera que dos o tres personas me contestaran. Para ustedes, ¿qué es la paz? Una sana convivencia. Convivir Una con los sana semejantes convivencia, en armonía. vivir en armonía. Muy Paz bien, sencillamente diría que es tranquilidad, tranquilidad. independiente de qué punto de vista lo vemos, en cualquiera igualmente que haya una tranquilidad. Siento paz en el arrendo, pues, porque lo puedo pagar. Siento paz en salir a pasear porque sé que me está cuidando la fuerza pública. Siento paz con mis vecinos porque nos hemos podido entender y no tengo conflictos con ellos. O sea, paz es para mí sinónimo de tranquilidad, en cualquiera de los aspectos que los miremos. Yo hoy siento paz porque Jorge se puso de acuerdo conmigo. Es una buena definición. Catalina, adelante. Profe, es que Jorge me quitó la palabra. ¿Qué cosa? Dijo lo mismo que iba a decir. Para mí también significa tranquilidad. Okay. Otra pregunta. ¿Cómo construyen paz ustedes? Pues yo creo que, digamos, a veces uno tiende a fallar en buscar la paz en otros lados diferentes, sino iniciar desde la casa. Y eso pasa mucho, digamos, uno a veces promueve muchos temas de paz y demás, pero no se puede llevar a veces ni con los hermanos o de pronto le raya un poco lo que los papás le digan. Entonces creo que la mejor manera de uno construir paz es entendiendo digamos, nomás en esta célula pequeñita que se llama hogar, todos somos diferentes y que pues todos merecemos un lugar a nuestras opiniones y a esas diferencias y que eso no quiere decir que sea algo malo, sino que pues todos tenemos algo que aportar desde nuestros diferentes puntos de vista. Así es, Liliana. Amén a eso. Jorge. Bueno, yo digo que paz se construye con sabiduría, con conocimiento. ¿En qué sentido? No estoy diciendo conocimientos altos, con el simple conocimiento de saber quién eres y qué quieres. Desde ahí se puede comenzar. ¿Por qué? Porque cuando usted es sabio, sabe cuándo hablar y sabe cuándo callar. Y si usted sabe cuándo callar, pues evitan muchos conflictos. Y si sabe cuándo hablar, puede enseñar y guiar o que sea corregido cuando usted acepta también sus errores. Entonces yo digo que paz se inicia con sabiduría. Muy bien. Andrés Felipe. Buenas noches para todos. Mi concepto, la paz, comienza desde cuando uno respeta a la otra persona, cuando hay una posición de pensamientos diferentes, en cuando comenzamos también a comprender la postura de las demás personas, el comportamiento, desde ahí comienza a fluir el respeto y pues la paz en el entorno en que nosotros nos lleguemos a encontrar. Muy bien. Daniela. Daniela. Hola, buenas noches, profe, qué pena. Hola. Para mí la paz se constituye desde el perdón. Tenemos que perdonar para que haya paz, porque si no hay un perdón, eso genera otro conflicto y eso va a llevar a una guerra y nunca va a existir la paz. Muy bien. Muchas gracias, Daniela. Y A usted. Carlos, terminamos contigo esta primera ronda de discusión. Buenas noches. Hola. Yo creo que antes de llegar al perdón podemos hacer una prevención antes de llegar a tener que perdonar algo y empezamos desde practicar tres valores o principios que son, como lo dijo un compañero ya, el respeto, lo siguiente sería la inclusión
y luego la tolerancia. Porque es que estamos acostumbrados a no respetar cuando no aceptan o no se parecen o no quieren lo que nosotros queremos, no respetamos lo que piensan los demás y solemos sacar a la gente de nuestro entorno si no piensa parecido a lo que nosotros pensamos. Entonces creo que desde el respeto, la inclusión y la tolerancia podemos empezar a construir paz. Muchas gracias a todos. Por eso yo no voy a hablar de paz, porque ustedes lo tienen claro. Ustedes saben cómo se construye la paz. Y saben que la paz no es ausencia de conflicto, sino que la paz es la posibilidad de vivir en unas condiciones de estabilidad y tranquilidad donde todos podamos disfrutar de nuestros derechos. Por eso yo voy a hablar de justicia transicional. ¿Y por qué de justicia transicional? Porque es que la justicia transicional es eso que sigue a los procesos de paz. ¿Qué es la justicia transicional entonces? La justicia transicional son ese conjunto de medidas judiciales y políticas que son utilizadas como una forma de reparación a las violaciones masivas de derechos humanos que se cometen en condiciones de un proceso de transición de una dictadura a una democracia o de un proceso de guerra, de una guerra a un proceso de paz. Y se habla de condiciones jurídicas y de condiciones políticas porque muchas veces los conflictos armados internos o los conflictos internacionales son ocasionados por causas políticas. Y esto que nosotros llamamos justicia transicional o justicia restaurativa tiene 4 características: la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. La verdad, entendida como la creación de comisiones o cuerpos colegiados de la verdad que nos cuenten qué fue lo que pasó, por qué, qué fue lo que ocasionó que sucedieran esas violaciones masivas a los derechos humanos de una población o de una sociedad. Y la verdad es importante, y es importante no solamente para las víctimas, sino también para todos los demás que quizá no fuimos víctimas, pero que vivimos en esta sociedad y que por causa de ese conflicto fuimos afectados indirectamente. Y eso nos lleva a que tiene que haber justicia, a que los criminales tienen que ser perseguidos, tienen que ser juzgados y tienen que ser condenados. Y muchas veces la gente dice, pero es que la justicia es una pena de 60 años de cárcel, o la justicia es la pena de cadena perpetua, o la justicia es la pena de muerte. Muchas veces, muchachos, la justicia no es que una persona vaya a una cárcel por 60 años por cometer un asesinato, porque fuese así, si nuestras cárceles, nuestro sistema penal, nuestro sistema carcelario más bien, fuese como lo expuso Michel Foucault y su concepto del panóptico, fuese un lugar donde los presos van a pagar sus culpas y a resocializarse. Pero es que yo no creo que aquí un preso salga resocializado de Cómbita o de la Tramacúa o del Buen Pastor o de la Modelo de la Picota, porque las condiciones de vida en una cárcel y en las cárceles colombianas son espantosas. Pero tiene que haber justicia y tienen que haber penas. Y también tiene que haber reparación. Y la reparación puede ser de 2 maneras: una reparación económica o una reparación moral. Y muchas veces a las víctimas les importa más la reparación moral que la reparación económica. Porque ¿de qué sirve que a ti te den un pedazo de tierra o te den 3 millones de pesos si eso no te devuelve a tus muertos? Eso no te devuelve a tus desaparecidos. Eso no te devuelve a tu gente. Hace unos años, cuando yo era estudiante universitaria, así como ustedes, en la universidad donde yo estudié, llevaron a un conversatorio a la líder de las víctimas de la masacre del Salao, en el sur de Bolívar. Y ella decía que ella para qué quería que le devolvieran la casa donde había vivido, o que le dieran 5 millones de pesos, que eso para ella no era reparación. Y ella nos decía, miren, en el momento en que fue la masacre del Salao, a mí me mataron a mi esposo y a mi hijo mayor, me violaron a mí y violaron a mi hija. Todo eso delante de mi hijo menor, que para ese momento de la masacre tenía 4 años.
de la masacre al momento de la charla habían pasado más o menos unos 6 años. El niño tendría 10, 11 años. Y ella decía, desde ese día, mi hijo no volvió a abrir la boca. Mi hijo no volvió a hablar. Reparación para mí, nos decía ella, es que mi hijo vuelva a hablar y me diga mamá. Eso es reparación. Muchas veces a una víctima la reparan con decirle por qué lo hicieron. O con decirle dónde están los restos de su familiar desaparecido. Pero no es solamente que nos cuenten la verdad, que juzguemos y que nos reparen. Hay que garantizarle al pueblo que esto no va a volver a pasar. Y esto pasa preservando la memoria de las víctimas, recordándolas, diciendo sus nombres. Y por eso se estableció el día 9 de abril como el Día Nacional de las Víctimas. Y es deber de todos escuchar a las víctimas en ese día, y siempre. Y el Congreso de la República tiene la obligación de reunirse en pleno ese día, en el Salón Elíptico, y escuchar a las víctimas. La justicia transicional es un enfoque relativamente nuevo, surgió más o menos a finales de los años 90, a finales de los 80 y principios de los 90, como producto de los cambios y como una forma de responder a los cambios políticos y a las demandas de justicia social de países de América Latina y el Caribe y Europa Oriental que estaban saliendo de dictaduras y de procesos de guerra, países como la Argentina, como Chile, como la antigua Yugoslavia en Europa. Pero si bien la justicia transicional surge a finales de los 80, tiene como unos orígenes en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crean los tribunales internacionales para juzgar a los militares japoneses y a los militares alemanes que habían cometido vejámenes durante la Segunda Guerra Mundial. Y para las Naciones Unidas es muy importante que la justicia transicional, además de ser una justicia que responda a unas demandas de justicia y de temas políticos, sea una justicia restaurativa, es decir, una justicia que restaure los procesos de respeto a los derechos humanos en aquellas sociedades donde el respeto a los derechos humanos ha sido violado constantemente. Por eso, la justicia transicional es además conocida como justicia restaurativa, porque lo que se busca cuando finalizan los mandatos de los tribunales de justicia transicional es que ya haya unas garantías de respeto y libertad a los derechos humanos en esas sociedades donde fueron implementados los tribunales. ¿Eso qué quiere decir? Que la idea es que cuando acá se acabe el mandato de la JEP, haya unas garantías, unos mínimos que garanticen el goce y el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos colombianos, no solo de las víctimas del conflicto armado interno, sino de todos los colombianos por igual. Como les dije, hay unos, si bien los procesos de justicia transicional o los tribunales de justicia transicional cobraron auge en los 80, hay unos procesos y unos tribunales icónicos en el mundo y que han servido de ejemplo para generar todos estos procesos de justicia transicional. Uno de ellos es el Tribunal Internacional de Nuremberg, en Alemania, que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, que fue una idea de aquellos países que ganaron la Segunda Guerra Mundial, es decir, de Inglaterra, de Francia, de Rusia y de los Estados Unidos, y que tuvo como fin último juzgar a los criminales nazis que cometieron violaciones a los derechos humanos contra el pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración. Este tribunal fue una necesidad de establecer una paz duradera en Europa después de la Segunda Guerra Mundial y de hacerle saber también a todos estos dictadores que aún había pululando por el mundo, que si cometían violaciones a los derechos humanos, se los iba a juzgar, se los iba a condenar e iban a pagar por lo que hacían. El Tribunal de Nuremberg impuso muchísimas condenas muy fuertes, condenas de penas privativas de la libertad e incluso de la pena de muerte a los criminales más sangrientos del nacionalsocialismo, pero no fue un tribunal restaurativo en sí. Se puede decir que realmente lo único que hizo fue
juzgar y condenar criminales, pero no restaurar a las víctimas. Quizá el único punto o el único aspecto de restauración a las víctimas del que podemos hablar después de la Segunda Guerra Mundial es producto del otorgamiento en 1948 del territorio donde se creó lo que hoy es el Estado de Israel. Quizá fue una manera del mundo, en cabeza de las Naciones Unidas, de decir, bueno, vamos a darle a esta gente un pedazo de tierra para que se vayan para allá y como que traten de sanar su alma y su corazón después de todos los vejámenes a los que fueron sometidos por el nacionalsocialismo. Hay una película muy buena que se llama Los Juicios de Nuremberg. Es una película como del año 90, si mal no estoy, donde cuentan cómo fue la creación y todo el proceso de juzgamiento del tribunal. Se las recomiendo mucho porque es muy, muy buena. Hay otro tribunal muy importante en el mundo y es el Tribunal Internacional para Ruanda, que se estableció en el año de 1994, fue creado a instancias del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas mediante su resolución 955 del año 94 y buscaba juzgar a los criminales y a todos los criminales que cometieron violaciones a los derechos humanos durante el genocidio racial entre los Hutus y los Tutsis en Ruanda, un país en la región de los Grandes Lagos en África, donde también está ubicado otro de los grandes conflictos que no se ha podido resolver del mundo moderno, y es la guerra del Congo, de la República Democrática del Congo. Resulta que el conflicto pasó porque los Hutus, que eran la minoría, empezaron a establecer, a cometer, no, los Hutus, que eran la mayoría, empezaron a cometer masacres y genocidios sistemáticos contra los Tutsis, que eran otra de las etnias que vivía en lo que hoy es el territorio de Ruanda, pero no los mataban a bala, no, los mataban a machete, les cortaban la cabeza, los violaban, o sea, eran matanzas horribles. Dentro del establecimiento del Tribunal del Antiguo para Ruanda se impusieron condenas por todas las violaciones a los derechos humanos, condenas de hasta cadena perpetua, pero se eliminó la pena de muerte, porque se creía que ya había habido demasiada muerte en Ruanda para volver a condenar a personas a muerte. Este tribunal ha facilitado pues un proceso de establecimiento. De hecho, hoy Ruanda es un país relativamente seguro, relativamente pacífico, y no ha repetido los hechos de 1994, y fue uno de los grandes antecedentes para la creación posteriormente de la Corte Penal Internacional, que hoy tiene su sede en La Haya, en Holanda. Hay una película también muy buena, a mí me gusta en este caso recomendar películas para que se las vean porque nos ayuda también a ilustrar un poco lo que fueron estos procesos, y la película se llama Hotel Ruanda. No sé si alguno la ha visto, es una película muy dura que muestra cómo fue la lucha de un hombre por salvar no solamente a su familia, sino también a muchos otros ciudadanos del genocidio racial que hubo en este país africano. Como les dije en un principio, la justicia transicional se aplica no solamente en transiciones de guerra a procesos de paz, sino que también se aplica en transiciones de dictaduras a democracias. Y así como puede que sea exitoso, puede que no sea exitoso. Y ese es el caso de las múltiples violaciones a los derechos humanos en Chile. En Chile, en 1979, un grupo de militares encabezado por Augusto Pinochet le da un golpe de Estado al entonces presidente Salvador Allende. Y empiezan a cometerse una serie de violaciones a los derechos humanos, sobre todo durante los primeros 12, 13 meses de la dictadura militar, que tiene como víctimas a personas famosísimas de la sociedad chilena de la época. Personas como el Nobel de Literatura Pablo Neruda, que tiene que exiliarse en Europa porque si no lo iban a matar. Personas como la expresidenta chilena Michelle Bachelet, a quien torturaron durante días en el Estadio Nacional de Chile y que asesinaron a su padre por ser ministro de Salud del gobierno de Salvador Allende. Y como lo está diciendo Liliana en el chat, uno de los casos más crueles también de un asesinato en esta dictadura, que fue el del cantante de música de protesta Víctor Jara, que si no lo conocen o de pronto lo han escuchado por una referencia que hacen sobre él en una canción de los Fabulosos Cadillacs que se llama Matador. Entonces, las violaciones fueron horribles. ¿Pero qué pasó? Pasó que cuando los militares dijeron ya vamos a hacer la transición a la democracia y vamos a entregarle el poder a esta gente,
empezaron a perdonarse ellos mismos, a indultarse y amnistiarse. Cosa tal que cuando llegó la democracia a Chile, no había a quien juzgar porque todos se perdonaron. Entonces, aquí empezó un proceso a nivel internacional encabezado por un juez español que se llama, porque no se ha muerto, Baltasar Garzón, que dijo, no, esto no puede quedar impune. Y las violaciones a los derechos humanos en Chile no pueden quedar impunes porque esto es un tema que afecta a todo el sistema internacional. Y Baltasar Garzón empezó a juzgar, a perseguir y a investigar todas estas demandas. Y a muchos los metió presos. Ninguno pagó un solo día de cárcel porque todos ya eran muy viejos cuando los empezaron a juzgar y condenar. Pero esto lo que nos muestra es que primero la justicia transicional probablemente no funciona y segundo, si hay impunidad en un país y esto afecta la paz y la seguridad internacionales, otro país puede tratar de hacer justicia por eso. Hay una película también muy buena que se llama La Casa de los Espíritus, que es basada en un libro de Isabel Allende, que cuenta cómo vive una familia de Santiago todo el tema del golpe de Estado, y otra muy bonita que se llama La Noche de los Lápices, que también es maravillosa. Y lo mismo que pasó en Chile, exactamente igualito, calcado, pasó en la Argentina. En Argentina, a finales de los 70, un grupo de militares encabezados por el general Rafael Videla le da el golpe al gobierno de María Estela Martínez de Perón, la última esposa del general Juan Domingo Perón, y empieza un proceso también de violaciones a los derechos humanos, pero igualito que en Chile, con una particularidad. Aquí se empieza a generar un proceso que se llamó el de los hijos robados. ¿Qué fue el proceso de los hijos robados? El proceso de los hijos robados fue que la dictadura capturaba a todas aquellas mujeres de izquierda o contrarias a la dictadura que estuvieran embarazadas, las encerraba en los sótanos del Estadio Monumental de Núñez en Buenos Aires, y una vez tenían a sus bebés, a ellas las desaparecían y los niños los daban en adopción a personas adeptas al régimen, militares, políticos, empresarios y demás. Y de allí nace un movimiento que está mencionando Paola en el chat, que es el movimiento de las madres y abuelas de la Plaza de Mayo, que tienen un lema, y es un lema muy bonito, y es: los hijos son de todas. Y ellas han venido buscando diariamente, ellas se paran todos los jueves en la plaza, bueno, por la pandemia no lo han podido hacer, pero desde hace más de 20 años se paran todos los jueves en la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, al frente de la Casa Rosada, a exigirle al gobierno de turno, sea el que sea, que le cuente la verdad, que le devuelva a sus hijos y que le diga dónde están sus muertos. Porque al igual que en Chile, cuando los militares ya se cansaron de estar en el poder y quisieron como dar el salto a la democracia, también se empezaron a perdonar, se empezaron a amnistiar, se empezaron a indultar, todo eso, todo bien, todo funciona, todo chévere, y hubo una clara impunidad. Entonces, movimientos como este de las Madres de Plaza de Mayo han pedido reiterativa y sistemáticamente que se le cuente la verdad al pueblo argentino. Han habido algunos casos donde se han encontrado a muchos de estos hijos perdidos de la dictadura, muchos de estos hijos robados, pero aún hoy sigue habiendo mucha impunidad en Argentina respecto de todos los hechos de violaciones a los derechos humanos surgidos durante la dictadura. Hay otro tribunal, que es el Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia. Yugoslavia es un país, bueno, era un país del centro de Europa, que estaba gobernado por un señor, del oriente de Europa, perdón, que estaba gobernado por un señor que se llamaba Josip Broz Tito. Tito lo tenía todo muy claro, y Tito tenía ya listo todo el tema, porque Yugoslavia lo conformaban muchos países, o sea, muchas naciones. Croacia, Serbia, Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, etcétera, etcétera. Entonces, Tito, pero todos ellos funcionaban bien y se querían porque Tito los gobernaba y Tito era un tipo muy pro. Pero resulta que se murió Tito. Y se murió Tito, y la persona a la que Tito dejó en su reemplazo, un tal Slobodan Milosevic, empezó como a volverse loco. Porque empezó a decir lo mismo que dijo por allá en el 40 el nacionalsocialismo. Es que los serbios somos la raza superior,
¿Cómo así que nosotros tenemos que mezclarnos con bosnios que son musulmanes, con albaneses que son musulmanes, con kosovares? Y empezó, acompañado de su mano derecha, un tal Radovan Karadzic y de su mano izquierda, un tal Ratko Mladic, a cometer violaciones sistemáticas a los derechos humanos contra los croatas, contra los albaneses, contra los kosovares, contra los bosnios, contra los macedonios, y empezaron a utilizar por primera vez algo que hasta el momento en Europa por lo menos no se había visto, y era a la mujer como un instrumento de guerra. Porque a los serbios se les ocurrió la idea de violar a las mujeres bosnias, kosovares, albanesas, macedonias, para que tuvieran hijos serbios y así limpiar la raza. Cuando todo esto pasó, y justamente hace 25 años, hoy, este año se cumplieron 25 años de una de las peores masacres de la guerra de los Balcanes, la masacre de Srebrenica, donde en un solo día los serbios mataron a más de 30.000 personas en la ciudad de Srebrenica, en Bosnia-Herzegovina. Cuando la Unión Europea, porque es que esto fue aquí en los ojos de la Unión Europea, se dio cuenta que la cosa ya estaba pesada, llamó a la OTAN y le dijo a la OTAN, no, hágame el favor, va y me impone la paz allá. Entonces la OTAN va, impone la paz, luego llega la ONU con sus cascos azules de establecimiento, mantenimiento, imposición de la paz, y se constituyó un tribunal internacional para juzgar los crímenes de la antigua Yugoslavia, tribunal internacional que hoy, que le pasó todas sus competencias a la Corte Penal Internacional, y muchos de estos señores, Radovan Karadzic, Ratko Mladic, Slobodan Milosevic, todos fueron juzgados. Milosevic fue tan cobarde que el día que lo condenaron se tomó una pastilla de cianuro y se murió, se suicidó, para no pagar cadena perpetua. Hoy en día, en esta región hay un estado de paz positiva, pero aún hay muchas rencillas, hay mucho odio de parte de los croatas, los bosnios, los kosovares, los albaneses contra los serbios, porque pues fue un tema muy, muy duro, realmente. Fue una guerra muy, muy cruenta y una guerra muy cortita, realmente. Y quizá uno de los casos donde no hubo justicia, pero es uno de los casos icónicos, es la Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica. Me perdonan que ahí me faltó una D. Y la Comisión para la Verdad y la Reconciliación en Sudáfrica fue un órgano que se instauró cuando se acaba el apartheid, mejor dicho, cuando llega Nelson Mandela al poder, Madiba al poder. Y aquí no hubo juzgamiento de nada, aquí nada. Aquí lo único que hacíamos era que nos sentábamos todos, víctimas y victimarios, nos contábamos las cosas, las víctimas contaban cómo habían sido violentadas, cómo habían sido discriminadas, y los victimarios pues contaban por qué lo hacían. Después de eso, entonces, resulta que los victimarios le decían, por ejemplo, yo le decía, resulta que Andrés era la víctima y yo era la victimaria. Entonces Andrés contaba su verdad, yo contaba la mía, y yo le decía a Andrés, yo te pido perdón en nombre del país que vamos a construir. Y Andrés me decía, yo te perdono en nombre del país que vamos a construir. Esto generó mucha polémica, mucho debate, porque la gente decía que el hecho de que la víctima contara era una forma de revictimizarla. Y Nelson Mandela y Monseñor Desmond Tutu decían, no, esto no es una forma de revictimización. Esto es una forma de que la víctima saque todo ese rencor, todo ese dolor, todo ese odio que tiene en su corazón, y a partir del perdón pueda empezar a construir sentimientos mucho mejores. Porque para Monseñor Desmond Tutu, la paz empieza en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran aportar? ¿Todo claro? Sí, señora. Entonces, pues vamos a hablar del proceso de justicia transicional en Colombia. Y vamos a empezar con este video. Y después yo les voy a hacer una pregunta y yo les voy a dar mi punto de vista sobre un tema.
¿Usted conoce qué es la Jurisdicción Especial para la Paz, conocida como la JEP? No, pues sí, oigo mucho de la JEP, pero qué, a ver, no. No, la verdad no. Es una unión de varios países para llevar un acuerdo con los de la FARC. Al tema de los jueces especiales para la paz, lo he escuchado, pero no lo manejo muy bien. Pues la verdad no lo conozco. La Jurisdicción Especial para la Paz. Todo el mundo habla de ella como si la conociera, pero en realidad aún existen muchas dudas. Por eso, en este capítulo de Más Verdad, Menos Cuento, queremos explicarles a grandes rasgos qué es, para qué se creó y cómo funciona la famosa JEP. Lo primero que tiene que saber es cómo se creó. Cuando la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional estaban negociando la paz en La Habana, Cuba, una de las grandes preocupaciones de las víctimas era que miles de delitos que se cometieron en la guerra quedaran en la impunidad. En Colombia, el 98% de los crímenes quedan en la impunidad. Por eso era tan importante garantizar el acceso a la justicia. Así que en uno de los puntos del acuerdo quedó estipulado que el Estado, a partir de un nuevo modelo de justicia, debía investigar y juzgar a quienes cometieron los grandes crímenes en el conflicto armado. ¿O qué pensaron? ¿Que eso se iba a firmar y se iba a dejar de lado la violencia sexual, las tomas guerrilleras, las masacres, los falsos positivos? No. Si se hiciera así, se vulnerarían los derechos de las víctimas y Colombia incumpliría con tratados internacionales que prohíben las amnistías a la antigua, es decir, borrón y cuenta nueva. Por eso es tan importante crear la JEP. Como la justicia ordinaria no fue capaz de resolver los delitos que se cometieron en el conflicto armado, ahora le toca a esta nueva justicia juzgar a los máximos responsables y aclarar qué fue lo que sucedió. Para esta tarea, la JEP tiene un plazo de 10 años, con una ñapa de 5 más si ve que no alcanza. Ahora vamos al otro punto. ¿Cómo funciona la JEP? Lo primero que tiene que saber es que está conformada por 38 magistrados, es decir, 38 jueces que se van a encargar de investigar y de sancionar a los máximos responsables que cometieron delitos atroces en el conflicto armado. Y estos 38 magistrados están divididos en las 3 salas y un tribunal que tiene esta jurisdicción. Esta parte es un poquito complicada, pero a grandes rasgos se encargan de varios momentos del proceso judicial. Estas instancias se llaman así: Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, Sala de Amnistías e Indultos y Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Y está el Tribunal de Paz. Ahora bien, ¿a quiénes juzga la JEP? No como a cuento que es un tribunal de guerrilleros, porque si bien sí juzga a los excombatientes de las FARC, también va a juzgar a los militares y también a los civiles. Pero ojo, los civiles solamente pueden ser juzgados si ellos deciden comparecer voluntariamente. Importante, y esto por favor que no se les olvide, ningún expresidente puede ser juzgado por la JEP. No, ninguno. También deben conocer otros puntos muy importantes en esta justicia restaurativa. Lo primordial acá es conocer la verdad. Entonces pasa que a mayor verdad y reconocimiento, menores penas. Si los responsables aceptan y reconocen una verdad plena y temprana, es posible que no vayan a la cárcel. Pero si no lo hacen, pueden llegar a recibir sanciones de hasta 20 años de prisión. Y ustedes se preguntarán si esto es impunidad, porque a los ojos de la justicia tradicional probablemente sí lo sea. Pero para las víctimas que han durado 20, 30 y hasta 40 años buscando la verdad, esta es solamente una motivación para que quienes cometieron delitos en el conflicto armado por fin cuenten qué fue lo que sucedió. La JEP ya comenzó a trabajar y tiene abiertos 7 casos para esclarecer crímenes como el secuestro, el reclutamiento de niños y niñas, el genocidio de la Unión Patriótica y los falsos positivos. Además, priorizó la verdad de lo que sucedió en las regiones del Urabá y el norte del Cauca y en 3 municipios de Nariño. Entonces, recapitulemos. 1. La JEP es un tribunal que se creó después del acuerdo de paz y que se encargará de juzgar los delitos más graves cometidos en la guerra. 2. Puede juzgar a exguerrilleros, militares y civiles que son responsables de los delitos que se cometieron en el conflicto armado. Y 3. Sí habrá sanciones. No necesariamente la cárcel. Eso dependerá del nivel de verdad que aporten quienes están sometidos a esta justicia. Esperamos que este clip le haya servido. Si tienen más dudas, no olviden en contactarnos en nuestras redes sociales. Ahora bien, yo quiero saber, o me gustaría que alguno de ustedes me contara. 2 personas. Una persona que me cuente si está de acuerdo con el proceso de paz de La Habana y por qué. Y una persona que no esté de acuerdo con lo que se firmó en La Habana y que me cuente por qué. ¿Quién quisiera? John, adelante. Profe, pues quisiera contarte algo personal.
sí estoy un poco de acuerdo con el tema de la justicia especial para la paz. No la conozco de mucho, pero viví algo, ¿sí? Yo tengo un familiar, mi tía, a ella le mataron el hijo. Él fue uno de los tantos falsos positivos que se reportaron en Soacha. Okay. Pero él no es, o no era, profe, de los que comúnmente la gente dice, y que puede ser cierto, porque no, o sea, sin ánimo o sea, yo no soy quien para juzgar, digamos, cuando dicen, bueno, lo mataron, pero mataron a un ladrón, ¿sí? Entonces no se perdió nada, un ejemplo, ¿sí? O sea, no soy quien para juzgar. Parto de que el ser humano tiene el derecho a la vida, y si comete algún delito, pues que sea la ley la que lo juzgue, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, se dice o se rumora que gran parte de las personas o de los jóvenes que mataron en Soacha, que reportaron por falsos positivos, pues realmente que eran gamines, que eran ladrones, que eran lo peor y que realmente lo que hicieron fue una limpieza. Pues no, profe, así no suceden las cosas. Mi primo era una persona en condición de discapacidad, pues porque él era un chico especial, ¿sí? Y a él lo secuestraron, él fue secuestrado y apareció fuera de Bogotá, asesinado. Cuando al militar, que por respeto no daré el nombre, se le pregunta, es un poco duro decirlo, profe. Él reconoce que él sí lo mató por órdenes de superiores, que lo presionan para que no asista a este tema de la justicia especial para la paz, porque realmente lo que analizamos nosotros, profe, es que él no es el que va a recibir la pena, por decirlo así, más alta. Y lo que analizo yo, el problema, digamos, de los políticos, si realmente fue una orden desde arriba, por el tema de permisos y no sé, decir de que estaban acabando con la guerrilla y todas esas cosas. No sé si lo que más les pesa a los políticos no es el tema de que tengan que ir a pagar cárcel, sino el reconocimiento público de que se han equivocado y que han afectado terriblemente al país, ¿sí? Cuando salió este tema de la justicia especial para la paz o cuando empezaron a hacer el tema de los acuerdos, a nosotros los maestros nos acomodaron en nuestras cargas horarias a lo que se llama Cátedra de la Paz. Desde ahí fue más o menos como para que nosotros le diéramos a los chicos como sin un adoctrinamiento, porque ese es el decir de la gente, que es que los maestros adoctrinamos a los chicos, ¿sí? Que si la justicia es buena o mala, que si está habiendo impunidad o no, realmente, con todo el respeto que se merecen mis compañeros, y de pronto el que llega a pensar diferente, se quejan más en cuanto al tema de la impunidad los que no han sufrido o no han vivido como tal la guerra, ya sea desde las zonas rurales, desde un pueblo o incluso desde acá de la ciudad, son los que más se quejan. Nosotros, los que realmente somos víctimas y hemos vivido este tema o este flagelo, pues, profe, si no capturan a los culpables, pues para nosotros es peor todavía, porque no sabemos las condiciones por las cuales lo mataron, ¿sí? Y si no sabemos quién lo hace, pues nunca se nos va a llenar ese vacío. Entonces, con que nosotros ya al menos sepamos, bueno, lo mató fulano de tal, va a contar por qué lo va a hacer, aunque no se le esté justificando, pero lo va a hacer. Eso va quitando esas cargas, ¿sí? No lo va a aliviar, pero va quitando esas cargas. Y mucha gente se opone a eso. Mucha gente se opone y dice, pero si uno que es la víctima no le está viendo tanto el pero, porque es que es uno el que quiere saber la verdad, ¿por qué los demás tienen que oponerse? ¿Sí? Y al principio, cuando a mí me tocó, ya no lo hago, afortunadamente ya no me toca dictar esa materia de Cátedra de la Paz. Para mí también fue duro, porque que escucharle a uno, al soldado, decir, sí, es que yo lo maté porque me dieron órdenes, uno dice, miércoles, pero me toca, no le puedo decir a los estudiantes de que
la justicia especial para la paz me gusta o no me gusta, de que hay impunidad, me toca vender la idea que me está diciendo el gobierno, porque no es que los maestros estemos del todo del lado pues de esta justicia como tal, ¿sí? Pero a la final, profe, considero de que sí le alivia o le quita un peso a las víctimas. Gracias, John, y gracias por compartir tu historia con nosotros. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Quiere contarnos qué piensa de este tema? Andrés. Profe, yo creo que el acuerdo de paz, un proceso en el cual pues a Colombia le costó muchísimo, ¿no? Y le ha costado demasiado también. Yo creo que ese costo, más allá del acuerdo que se llegó a firmar allá en La Habana, es algo que Colombia en algún momento tuvo que hacerlo y que gracias a eso se ha disminuido los secuestros, pues muchas cosas, ¿no? Uno que está en la ciudad, pues uno no evidencia ese tipo de cosas, pero yo creo que a las personas que viven en esas zonas tan vulnerables, pues yo creo que fue como un alivio para ellos. Y obviamente no estoy de acuerdo con el pago que se le está haciendo a los guerrilleros, a las personas que fueron involucradas o estuvieron involucradas en esos tiempos o en esas guerrillas, pero de igual manera, como dije anteriormente, es un costo que el país está pagando por no haberlo realizado antes y dejarlo pues expandir por mucho más tiempo. Gracias, Andrés. Yo creo, chicos, que este proceso era necesario, había que hacerlo porque ya Colombia no podía seguir en una guerra eterna y eterna y eterna y eterna. ¿Con qué no estoy de acuerdo? ¿Qué fue lo que critiqué siempre? Que sometieran los acuerdos a refrendación del pueblo. El gobierno no necesitaba hacerlo, el gobierno de ese momento. Y cuando decidió someterlo a refrendación del pueblo, no hizo una campaña de pedagogía en la que le explicaran a la gente qué se negoció, por qué se negoció, cómo se firmó y cómo iba a afectar o a beneficiar eso a toda la población. Cosa que sí hizo el grupo que apoyó el no al referendo, que hizo una campaña pedagógica maravillosa para decirle a la gente es que esto le va a vender el país a la guerrilla, nos vamos a volver como Venezuela, bla, 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 bla. Pero esto era necesario, muchachos. Una opinión bastante impopular, yo sé. Pero yo creo que también esto no depende de si el Estado cumple o de si la guerrilla cumple. La construcción de paz, el honrar la memoria de las víctimas, también parte de cada uno de nosotros. La paz no la hace Iván Duque, no la hace Timochenko. Ellos contribuyen cumpliendo, pero realmente nosotros somos quienes hacemos la paz desde el escenario más pequeño de nuestras vidas, que es nuestro corazón. Paola, ¿habías levantado la mano? Profe, sí, es que se me había bloqueado el computador, lo siento. Sí, no, perdón, yo solo quería hacer un aporte adicional a eso y siento que teniendo en cuenta un poco lo que hablabas ahorita de Chile y de Argentina, que fueron cosas tan sórdidas, tan dolorosas, cuando hablamos nosotros de Colombia, siento que sí o sí ¿cómo decirlo? Como los actos simbólicos son muy importantes. Siento que esos actos hacen que de alguna manera tengamos un luto por los cuerpos que no conocimos, que no encontramos, que a muchos de pronto no les ha tocado en carne propia, pero que a muchos nos pueden doler porque somos patria. Y a mí me da bastante dolor cuando hay alguien que está hablando, contando su testimonio en frente de los que deben escucharlo y hay tanto simplemente no haciéndolo.
ignorándolos. Eso me parece una muestra terrible, que tanto tiempo de diálogo venga a lograr algo y en una muestra, en una reunión, en un congreso, no haya respeto por esos testimonios. Hace poco tuve conocimiento de dónde se recepcionan esos testimonios en algunos casos y son unos call centers, en pocas palabras, en primera medida. En muchas ocasiones esa es una vía para hacer llegar ese tipo de cosas. Y hacen un suministro de las llamadas como, bueno, ¿por qué te demoraste tanto con una persona así? Y ellos dicen, lo que pasa es que le han matado toda la familia. De hecho, acaba de llamarnos porque está pidiendo que le demos dinero porque no tiene dónde vivir, porque acaba otra vez de sufrir otra cosa en medio del campo. Entonces no quería botar la llamada así como así. Y en pocas palabras le dicen, bueno, pero es que esto es como un call, necesitamos es calidad. Entonces hay cosas que están de pronto a veces, estaban al menos en mi ignorancia hace poco, y cuando conocí eso digo, hasta para eso aún nos hace falta humanidad. Entonces yo nuevamente llamo acá a la columna que alguna vez leí, La humanidad frente a la guerra, es supremamente hermosa, es de William Ospina. Siento que todos deberíamos leerlo, sí, habla un poco del conflicto que vivimos acá en Colombia y como dice él, necesitamos no perder la humanidad y no anestesiarnos simplemente ante los dolores, sino que aún tratemos de mantenernos sensibles, y involucra a León de Andócles, que es un poema de Víctor Hugo muy hermoso que también se los invito a leer, y por eso es bonito cuando llenamos nuestra alma de sensibilidad, porque aún así las cosas ajenas nos pueden doler, y eso es a la final lo que nosotros debemos hacer siempre, no tratar de que nada nos pase porque sí, porque en ese orden de ideas siempre vamos a querer ser reflexivos e impactar bien y no dañar, sí, como decía por ahí un compañero, eso empieza desde nosotros mismos. Entonces, eso era lo que iba a decir, profe. Gracias, Paola. Es muy claro quiénes votaron por el sí al referendo. Pues las personas de Bojayá en el Chocó, de Carurú en el Baupés, de Tumaco, del sur de Bolívar, que para los que les tocó la guerra. Yo lo hablo desde mi punto de vista personal. A María Isabel no la tocó la guerra, a María Isabel no le mataron a nadie, no le violaron a nadie, no le desaparecieron a nadie, no le desplazaron a nadie. Pero a María Isabel le duele esto. Porque podríamos vivir en un país, y me perdonan la expresión, del carajo. Y por un conflicto armado interno de más de 60 años, nuestro país es del carajo, pero para mal, no para bien. Y es muy triste. Me parece que este es un país genial, un país maravilloso, donde podríamos tener tantas cosas si no tuviésemos este conflicto. Por ahí Fernanda había levantado la mano. Fernanda Tuesta. ¿Estás por ahí, Fernanda? Hola, profe, sí. Pues bueno, profe, yo escuchando a mi compañero me siento de pronto un poco identificada. Yo no soy de la ciudad, soy de pueblo, y pues la verdad, bueno, zona que llaman comúnmente roja. Directamente pues en familia no, pero yo pequeña tuve que vivir toques de quedas, bueno, mil cosas. Cercana pues el papá de mi hermana pues lo asesinó estos grupos al margen de la ley. Ella pues está pues en proceso pues de la remuneración, como por decirlo así, y pues lo que contaba también la compañera anterior, es un tema un poco difícil porque pues toca fibras a pesar de que haya pasado muchísimos años. Y pues a veces siento, profe, que digamos que bueno, hay muchos pueblos que de pronto dijeron sí a la paz, pero también muchos que no, no solo por la desinformación y como el mal manejo que se tuvo, sino también por el miedo. ¿Por qué? Porque yo sigo viajando para mi casa, mis papás siguen viviendo allá, yo sigo viajando el fin de semana, puente estuve allá, y sigue habiendo muchísima violencia, siguen habiendo muchísimas cosas que de pronto acá en la ciudad no se ven, siguen llenándonos de terror, de miedo, y digamos que la ciudad no, de pronto no se da cuenta de eso, y el gobierno mantiene desprotegida a muchas personas de la zona rural y campesina, que finalmente pues son personas que hoy por hoy es porque tenemos el alimento en las ciudades de la gente del campo, gracias a que pues ellos viven de esto. Entonces pues también siento que es un poco de miedo, ¿sí? Al volver a caer en lo mismo, y que sigue pasando, es un tema reiterativo que no cambia y que pues quién sabe cuándo cambie. Obviamente pues la gente en el fondo desea la paz, pero es un tema difícil, más que bueno,
lo que les haya pasado, el olvido de esto, es un tema que se sigue viviendo. Y lo repito, ¿por qué? Porque pues sigue pasando y seguimos todos los días con casos cercanos, familiares, compañeros, bueno, etcétera. Entonces, siento que pues la JEP es un programa importante, pero que de pronto no se le da un buen manejo y asimismo, no sé, que no se ha manejado bien. Y también, bueno, conozco un caso cercano, hablé con una compañera que también es de allá y me contaba que pues fue a un paseo con el hermano y que una de esas tantas personas al margen de la ley, bueno, ellas fueron como beneficiadas de este dinero, ellos lo que hicieron fue como montar un tipo de negocio, como para, bueno, iniciar su vida, no sé qué, pero siguen en lo mismo. Entonces, pues es muy triste porque sigue habiendo muchísimo terror en las veredas, en los pueblos, no sé, casco urbano, etcétera. Entonces, pues uno queda pensando como, bueno, ¿realmente sí o no? ¿Ha servido o no ha servido? ¿Qué manejo se le está dando y cómo están controlando o vigilando lo poco que han hecho? No, pues ese es mi aporte, profe. Muchas gracias, Fernanda. Carlos. Carlos. Qué pena, profe, no lo había escuchado. Yo lo que creo que las dos palabras que definen lo que Paola nos contó son, primero, indolencia y la segunda es indiferencia. Sí, creo que aún teniendo tantos problemas y viendo tanta gente en esta situación de dolor, digo somos porque me refiero a todo el país, muchas veces somos, es la noticia de hoy, ¿sí? Murió tanta gente en tal lugar, murió tanta gente y a muchos lo vemos y al día siguiente, como son tantas, ya se nos hizo normal, entonces se hace indiferente y somos indolentes. Ya A mí, normalizamos la muerte, sí. sí, y a mí directamente no me tocó, mi familia es del llano, pero sí conocía cerca un pueblito donde vivían mis abuelos, Monfort y Calvario. Ese era el pueblo donde tenía su asentamiento Romaña y este señor reclutaba jovencitos y los ponía en la primera línea de defensa. Y para ellos era como muy normal ya. La gente ya sabía, uno salía, caminaba por esas veredas y si lo veían a uno diferente, nos ocurrió a mí y a unos amigos que fuimos a visitar uno de estos pueblos, íbamos 4 amigos y la gente se metía, se guardaba porque no éramos conocidos. Entonces guardaban a sus hijos, escondían a sus niños y uno llegaba a mirar este tipo de cosas, pero para ellos ya era como lo normal de todos los días, ¿sí? Porque Romaña se llevaba desde niños, desde peladitos, se llevaba al Calvario. Entonces creo que en eso se convirtió para nosotros. Y hemos escuchado tantas cosas de la JEP y para la gente es normal escuchar JEP, 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 pero ya se nos hace como normal. Y uno a veces piensa como que, uy, sí, bueno, el proceso de paz es muy bueno porque con haberle quitado un muerto a la guerra es mucho, pero ya se nos hizo normal. Ya hay gente que ya no confía porque dice, bueno, ya se les voló uno, ya Santrich está por fuera, ya Iván Márquez está viviendo en Venezuela, ¿cierto? Y se nos está haciendo de nuevo normal. Hay reincidentes de las FARC volviendo a armar. De hecho, hay conflictos entre bloques de uno y de otro, todos que son reincidentes de las FARC. Entonces estamos volviendo a lo mismo, aunque hay justicia transicional, pero no se aplica, creo, para mí no se aplica de la manera correcta. Así es. ¿Y por qué no se aplica de la manera correcta? Porque es que resulta que en Colombia ha habido diferentes estadios de los procesos de paz. Es decir, en Colombia ha habido varios procesos de paz con sendos grupos armados al margen de la ley. A finales de los 80, mediados de los 80, finales de los 80, estuvo el proceso de negociación con el Quintín Lame, con el EPL, con el M-19. Luego, el proceso de negociación con las Autodefensas Unidas de Colombia, luego con las FARC. Y esto ha hecho que los procesos de paz no sean holísticos, no sea uno solo, sino que sea una colcha de retazos y que por ende la justicia transicional en Colombia termine siendo una colcha de retazos que
de una u otra manera empieza a cobrar un cuerpo normativo único en el momento en que en la última fase de estas negociaciones, cuando el gobierno de Álvaro Uribe empieza a negociar con las Autodefensas Unidas de Colombia, expide a través del Congreso la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz, que fue como el primer cuerpo de leyes de justicia transicional en Colombia, donde se hablaba que a estas personas, pues por contar la verdad, se les iban a dar penas de hasta 8 años de cárcel, etcétera, etcétera, etcétera. En el 2012 se adopta una nueva ley, la ley 1592 del mismo año, pues que adopta unas reformas a la Ley de Justicia y Paz, sobre todo en lo que tiene que ver con la reparación a las víctimas, pero realmente el gran cuerpo de normas de justicia transicional en Colombia, pues es la ley 1448, que es la ley 1448, que es la ley de víctimas, y la ley 1424, que es la ley de justicia y paz, que crea no solamente la JEP, sino también crea los organismos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Pero realmente por eso es que no funciona, porque hay muchos cuerpos normativos, hay mucha gente legislando y poca gente actuando. Quizá el único aspecto por el que se destaca esta ley de la Justicia Especial para la Paz es porque por primera vez en la historia de Colombia tiene un enfoque de víctimas. Por primera vez en la historia de Colombia se incluye a las víctimas como un punto de la negociación y se les permite sentarse en la mesa de negociación y ser escuchadas. No solamente las víctimas como tal, sino se le da un enfoque de género y un enfoque de diversidad sexual, porque también se incluyó a mujeres y se incluyó, a miembros de la comunidad LGBTIQ, que es una de las comunidades más victimizadas en los últimos años sobre todo esto. Pero a este proceso de paz, a este proceso de justicia transicional, le hace falta mucho. Le hace falta mucho porque son muchas cosas las que hay que hacer. Son más de 20 años, son más de 50 años de una guerra a la que hay que buscarle la verdad y gracias a eso tener una paz estable y duradera, muchachos. Por eso hablar de justicia transicional, hablar de paz, son temas polémicos, son temas difíciles, pero son temas que hay que hablar, son temas que hay que hablar, que hay que conocer, porque nosotros como ciudadanos también tenemos un deber, y es un deber de hacer leveduría a estos procesos, de que esto realmente funcione, de que no sea solamente algo que está en el papel, porque en el papel todo es muy bonito y en el papel todo aguanta. Pero la paz empieza, como lo dije hace un ratico y lo repito, por cada uno de nosotros. Y esa es precisamente la actividad que vamos a hacer en la semana 10 del aula virtual. Y es que en grupos, lo pueden hacer individual, en parejas o en grupos de 3, van a hacer un escrito y lo van a subir hasta el próximo jueves a las 11:59 de la noche. Procuren no subirlo a las 11:50 de la noche, por favor. Donde respondan una pregunta. ¿Cómo contribuyen ustedes? Jorge, Paola, Dayana, Andrés, Angie, Carlos, a la construcción de paz y reconciliación en Colombia. Aquí quiero leer al futuro abogado, al futuro economista, al futuro arquitecto, al futuro ingeniero, al futuro licenciado, pero sobre todo, quiero leer al ciudadano, al ser humano. El próximo jueves nos vamos a ver aquí a las 8, normalmente, porque vamos a hacer el segundo parcial. ¿Qué vamos a hacer en el segundo parcial? Pues en el segundo parcial entra todo lo que hemos visto en las semanas 6, 7, 8, 9 y 10 de clase. Ustedes saben que en cada semana están no solo las presentaciones y las lecturas, sino las grabaciones de las clases. Esta grabación va a quedar en unos minutos. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que quieran que les aclare? No siendo más, yo les deseo una feliz noche, un feliz resto de semana. Profe, señora. Profe, buenas noches. Qué pena, es que el video yo se lo envié al correo y no sé si usted lo recibió porque me fue imposible subirlo, no sé, no lo pude comprimir para subirlo. Entonces se lo envié ese día al correo. Lady, tengo como, sin decirte mentiras, como 60 correos electrónicos de videos que no he podido ver todavía. Entonces,
En este momento me quedaría un poquito complicado decirte si lo recibí o no, pero me imagino que sí. Me imagino que dentro de todo eso que me está esperando este fin de semana para calificar, está tu video. Bueno, muchas gracias, profe. Que tenga una linda noche. Igualmente. ¿Alguna otra pregunta? Hasta luego, profe. Chao, Carlos. Dime, Eric. Hola, profe, buenas noches, profe. Yo sí tengo una pregunta. En el caso del ensayo, ¿tiene algún límite de páginas Máximo o...? 5 páginas. Ah, listo. ¿Y Mínimo algún 3, formato? máximo 5. Ah, ok, listo. ¿Norma Zapa también o solamente estilo libre? Creo que tiene normas APA, pero pues como quieres es leer su opinión, pueden obviar lo de las normas APA. Ah, listo, dale, profe, muchas gracias. Vale, entonces, no siendo más, feliz noche, que descansen y nos vemos la otra semana. Gracias, profe. Hasta luego. Feliz noche, profe. Igualmente, chao. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego, profe. Gracias, Gracias. profe. Gracias, profe.